Habrá consecuencias. Ayer Milei estuvo en el LATAM Forum, LATAM Economic Forum. Es un espacio que se hace en general todos los años, convocado por una empresa que se llama Research for Traders, ¿sí? Como su nombre indica, buscan traders. O sea, buscan gente que timbee en el sistema financiero. De hecho, si se fijan, las empresas que son los esposos van a encontrar bancos, financieras, etcétera, y algunas empresas también muy alineadas con el gobierno nacional. Y dijo un montón de cosas, quiero repasarlas para después llegar al título del editorial, que es Galperín estúpido y peligrosamente rico, porque están vinculados lo que fue a decir Milei a este foro económico con otra discusión que hubo ayer en la que intervino Milei de Marcos Galperín, el primero segundo, está ahí peleando con Pablo Roca, pero bueno, el argentino o el nacido en Argentina más rico, que en realidad, digo, no está en Argentina porque tiene su domicilio en Uruguay para eludir los impuestos en la Argentina, y que dijo ayer, entre otras cosas, que él no quiere pagar un solo impuesto. No quiere pagar un solo impuesto. Y Milei, en este LATAM Forum, no solo dijo un montón de veces que el impuesto es un robo, que el Estado no te tiene que robar los impuestos, etcétera, sino que habló también, una vez más, de su nivel de sumisión con Estados Unidos. Mirá. Hoy el continente americano es el refugio de la libertad. El mundo está envuelto en conflictos, tensiones geopolíticas, inestabilidad y gobiernos incapaces de reconocer los desafíos severos al statu quo que origina todo esto. Argentina y toda la región deben preservar la paz de la que durante tiempo han gozado, al punto de darla por sentado. Los Estados Unidos entienden la importancia de un continente pacífico, abocado al crecimiento y al florecimiento humano y no a aventuras políticas socialistas y comunistas que conducen a la servidumbre y la miseria. Eso es hoy el núcleo de la nueva doctrina Monroe o Donroe por el presidente Trump, que reza América para los americanos. Esto significa nada más y nada menos que América debe ser un continente en el que todos sus habitantes puedan ejercer libremente sus facultades, crecer económicamente y prosperar sin que potencias extranjeras interfieran con ese crecimiento para favorecer sus propios intereses. Sin que potencias extranjeras intervengan, excepto que esa potencia sea Estados Unidos. O sea, el discurso del presidente de la Argentina es: hay que alinearnos automáticamente con los intereses de Donald Trump, que según el presidente de la Argentina quiere una región pacífica, un presidente que ha secuestrado al presidente de otro país, que ha amenazado, estoy hablando de Venezuela, ¿no? De Maduro, que amenazó a Lula da Silva y le dijo que si no liberaba a su amigo Bolsonaro, él le iba a subir los aranceles, que está amenazando con intervenir en Cuba y que está llevando adelante una guerra de escala planetaria, de impacto planetario en Irán. Con ese tipo, supuestamente, hay que alinearnos en este refugio de la libertad. Pero ahí hay un punto clave, lo mencionaba ayer, no voy a ser muy extenso, pero también lo voy a publicar el fin de semana en el Destape. Esta sumisión de Milei a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que tienen que ver básicamente con China. Porque la amenaza que Donald Trump le hizo pública a Lula no era solamente por la liberación de Bolsonaro. Era porque China estaba invirtiendo en un puerto de aguas profundas en Santos, Brasil. China invirtió en otro puerto de aguas profundas en Chancay, en Perú. Y China estaba invirtiendo en una infraestructura ferroviaria para unir los dos puertos. Y eso hace que baje la importancia del Canal de Panamá, controlado por Estados Unidos, como lugar de conexión bioceánico. Ese canal bioceánico que está financiando China es lo que le molesta a Estados Unidos en la región. Y por eso Estados Unidos está tan interesado en controlar todo lo que sucede en la Argentina
en controlar las cadenas de suministro de minerales críticos que surgen de la Argentina, en controlar, como contábamos ayer, nuestro río Paraná, que es un canal prácticamente inexistente en el mundo, que atraviesa 5 países para sacar producción de nuestro continente, y lo quiere controlar. Y tiene un presidente acá que dice, hay que frenar las intervenciones de potencias extranjeras, excepto que esa potencia extranjera sea Estados Unidos. Ahora, el problema que tiene Milei es que se ata tanto a un gobierno que no solo no es todo Estados Unidos así, por eso ahora voy a hablar de lo que está pasando en California, donde le quieren cobrar, al revés de Milei, le quieren cobrar impuestos a los ricos, sino que Estados Unidos tiene en noviembre una elección presidencial donde no está muy claro que le vaya a ir bien a Donald Trump, ya que su principal asesor, Steve Bannon, dijo, o ganamos en noviembre o vamos todos presos. Entonces, es tan pobre esto que hace Milei ayer una vez más en el foro, pero lo aplauden. ¿Viste? Los empresarios que fueron ayer, lo aplaudieron y vos decís, yo entiendo que seas antiperonista, que no te guste, que te guste este gobierno que te trata fenómeno, que te dice que te baja los impuestos. No vendes nada, pero te dice que te baja los impuestos. Ahora, de ahí a decir voy a depender de otro país, créeme, empresario, que vas a tener mucha menos influencia con el presidente de Estados Unidos que con cualquier presidente argentino. Sea peronista, de izquierda, radical, comunista. Te conviene un presidente argentino. Me cuesta entender eso. Ayer estuvo Milei, vamos al tape de Caputo. Estuvo Milei y estuvo Caputo, el ministro de Economía, en este foro. Y Caputo dejó muchas frases, entre ellas esta vinculada a si la gente llega o no llega en la Argentina a fin de mes. Si uno dice, digamos, valida la pregunta de cuándo van a bajar impuestos, bueno, pareciera como que no hubiéramos bajado. Y somos el gobierno que más impuestos ha bajado. Entonces fíjense la distorsión. O la clásica pregunta de qué le decís a la gente que no llega a fin de mes. Y vos decís, está bien, sí, tengo que mostrar empatía, por supuesto, porque es una realidad que hay gente que le pasa eso. Ahora, de vuelta, subliminalmente están pasando, el mensaje de la gente no llega a fin de mes, antes estaba mejor. Entonces, ¿cómo contestás eso? Porque digo, como yo digo, ¿qué es la gente? ¿Qué es la totalidad de la gente? ¿Es la mayoría de la gente? ¿Es alguna gente? O sea, no me digas, la gente no llega, porque hace 2 años la gente estaba muchísimo peor. Bueno, no. Pero además hay un informe del Instituto Argentina Grande que lo cuantificó para el ministro y te muestra que el 47%, o sea, casi la mitad de la gente no llega a fin de mes. Y ya son 6 millones de personas que se endeudan para llegar a fin de mes. Por ende, no están llegando. O sea, la mitad de los argentinos, argentinas, la mitad de las familias no está llegando a fin de mes. Si quiere una definición de la gente, el ministro Caputo. Ahora, viven tan en Narnia. En realidad no, porque Narnia quedaría acá al lado. Seríamos vecinos de Narnia, al lado de el planeta donde habita la mente de Milei y de Caputo. Que ayer Milei quiso también mostrar que en la Argentina todo anda bárbaro, mostrando la imagen de un shopping, ¿sí? Donde hubo fila para comprar en un negocio chino que se llama Miniso. No sé ni qué venden. ¿Saben qué venden? Peluches. Es una... ¿Peluches hechos acá? No, Peluches importación chinos. china a granel. Bien. Mucho peluche. Peluches chinos. Bueno, no sabía. Un local de peluches chinos que hubo cuadras de fila para comprar un peluche chino. Lo puede comprar en el barrio chino. Bueno, no sé. No importa. Hay gente que le divierte ir a hacer fila a un shopping. Y efectivamente pasó. Había fila en un shopping para comprar estos peluches de este negocio chino que se ve que deben ser muy bonitos. Y Milei comparte la imagen, ¿no? Diciendo que estamos mintiendo todos con el consumo. Pone el tuit de Milei, que medio que nos gasta y dice el consumo, ¿no? Como diciendo, miren, se está reconsumiendo. Vamos a los datos del INDEC, que son los datos que tiene el gobierno, de qué está pasando en los shoppings. El INDEC mide qué pasa en los shoppings. Bueno, los shoppings tienen una caída interanual del 13%. Los shoppings.
¿Qué te diría es el último lugar donde llega? Porque los shoppings en general no van tanto las clases populares, sino van los que tienen guita para ir a un shopping, la ropa sale más cara, la comida es más cara, está el cine también en el shopping. Caída interanual de 13%. Está cayendo la actividad en los shoppings. Ayer habrá habido gente que fue a comprar un peluche chino, bueno, qué sé yo. Sí, ponele. Pero la actividad, según el INDEC, según la información oficial que tiene el gobierno, es una caída fuerte. ¿Sabes lo que es 13% menos de ventas? Tremendo. Bueno, aún así el ministro Caputo, vuelvo ayer en el Latam Forum, dice que el año que viene va a estar todo bien. Mirá. Pienso, yo no soy políticamente correcto y digo lo que pienso y a veces acertaré y otras veces no, pero lo importante es que siempre les voy a decir la verdad de lo que pienso. Creo que va a ser lo opuesto, exactamente lo opuesto a lo que creen todos, a lo que dicen los periodistas, a lo que cree el mercado y a lo que cree mucha gente. El año que viene va a ser un año electoral absolutamente atípico, porque la economía por primera vez se va a llevar puesta a la política. Y hoy no es una casualidad que estemos frente a un shock externo, ¿sí? Y lo estemos navegando como el mejor país. Yo vengo de las reuniones del G20, que son las reuniones que se hacen entre ministros de Economía y banqueros centrales de los principales países, y ¿saben quién era el ejemplo del país que mejor preparado estaba para absorber la crisis? Argentina. Pero no dicho por mí, dicho por la Managing Director del Fondo Monetario Internacional. De vuelta, no es solo Milei, no es solo Caputo, ahí lo estaban aplaudiendo. No hay que ser un genio de economía para entender que si somos el país más endeudado del planeta, de la historia, con el FMI, y que todo lo que hacemos nos lo revisan a cuentagotas, y que cuando lo revisan dicen que el gobierno miente con los números, eso dice el FMI, y eso lo saben todos los que aplaudieron ayer. ¿Qué aplauden? ¿Qué aplauden? Tenemos más inflación que los otros países. Aumenta más la nafta que en otros países. Tenemos más pobres que en otros países. Y efectivamente hay una crisis energética internacional. Y acá está cayendo el consumo de nafta. ¿En qué contexto te puede decir el FMI? Claro, sos el mejor alumno para el FMI porque le estás salvando el prestigio al FMI. Porque el FMI le prestó a la Argentina una guita que no le tenía que prestar, en unas condiciones que no se las tenía que dar. Y este país debería haber volado por los aires. Y no vuela por los aires porque lo están llevando así, entre Caputo y el FMI. Ayer Milei, también, esto recién lo comentaba Emi, pero quiero volver a ponerlo, dijo que, entre otras cosas geniales que hicieron, sacaron la ley de alquileres. Y el precio de los alquileres bajó, mirá. Y por otra parte, la regulación es casi tan violenta como los propios impuestos. Porque es cierto, digamos, el impuesto es la agresión directa, es el robo directo, pero la regulación también, porque supongamos que yo tengo como negocio alquilar oficinas en un edificio. Y después viene un primate, con perdón a los primates, y pone una ley de alquileres. Ok, le destrozaron el negocio, su negocio después de eso vale mucho menos. Fíjense que, digamos, nosotros sacamos la ley de alquileres, se duplicaron las propiedades en alquiler y el precio en términos reales cayó 30%. Al final, ¿quiénes eran los que estaban del lado de los vulnerables? Los liberales. ¿Qué dicen los datos? Tuit de Sebastián Lacunza. El IPC general, o sea, la inflación general de octubre 2024 a febrero 2026, 51%. Inflación de alquileres, 128%. De vuelta, ¿qué aplauden? Porque todos son datos públicos. Nosotros no tenemos info privilegiada ni nada de eso. Es agarrar la info pública. Más del doble fue la inflación de alquileres. ¿Cómo pueden haber bajado 30%? Ayer también Milei habló de sus viajes. Mirá. O, digamos, falta de relación, ¿no? Orden de magnitudes, digamos. No me olvido de la imbecilidad de una persona que dijo, no, se le puede pagar a los jubilados eliminando los viajes del presidente.
por favor, digamos, esas desproporciones, ¿no? No, es cierto, con los viajes, los alquileres del presidente no cubrís lo que cuestan las jubilaciones. Ahora, la idea es que el presidente esté acá tratando de pagar las jubilaciones. Y hoy, en el boletín oficial, vuelven a darle un bono a los jubilados de 70.000 pesos, congelado desde que Milei asumió, por ende vale 1/3 de lo que valía. Y con 70.000 pesos no viajas a ningún lado. Ayer también Milei, este es uno de las frases más tremendas que creo que no circuló tanto, habló de que si no te gusta la educación pública, si no te gusta la seguridad pública, pagate la privada, mirá. Si desarrollamos un mercado privado de seguros que sea competitivo, profundo y completo, la justificación para que el Estado intervenga en esas áreas desaparece por sí sola. Es decir, si ustedes quieren, dado que los individuos tienen aversión al riesgo y el Estado le brinda ese seguro, si ustedes quieren achicar el Estado, necesitan generar los seguros que permitan sustituir la acción del Estado por el mercado de seguros. Digo, ¿cómo se llama cuando tiene una prepaga? Seguro de salud. Digamos, no están contentos con, no sé, el cuidado que tienen, bueno, tienen seguridad privada. Digamos, no les gusta la educación pública, van a un colegio privado. Bueno, es porque justamente no están satisfechos con la reparación frente a la necesidad. Por eso aparece. Bueno, no te gusta la educación, págate una privada. No te gusta la seguridad, págate una privada. No te gusta el hospital, págate uno privado. Eso es lo que está detrás de el gobierno. El problema es que nadie lo puede pagar. O lo pueden pagar muy poquitos. Voy a poner un último fragmento de lo que pasó ayer en el LATAM Forum, porque hubo un momento maravilloso en el cual, en el transcurso de 3 horas, el gobierno sacó a 2 millones de personas de la pobreza. Y vos me decís, ¿cómo será eso posible? Yo no lo sé, pero en el mundo de la libertad avanza sucede. Ayer, Caputo, el ministro de Economía, habló, tenía turno para hablar, 9:15 de la mañana. Y a las 12:15 del mediodía tenía turno Milei. O sea, con 3 horas de diferencia, habló el ministro de Economía y habló el presidente. Escuchen los datos de pobreza que dieron. Estos son datos, y los datos dicen que 12 millones de personas salieron de la pobreza. Hoy podemos mostrar que Argentina sacó a 14 millones de personas de la pobreza. De vuelta, aplaudieron. O sea, los mismos tipos que estaban sentados y aplaudieron a Caputo a las 9 de la mañana diciendo 12 millones de personas, a las 12 del mediodía, 3 horas después, aplaudieron al presidente diciendo 14 millones de personas. Milagro. Sacaron 2 millones de personas de la pobreza en 3 horas. Eso sí que nunca pasó, ¿eh? La verdad, eso sí, recién decía María, es para el Nobel de Economía. Creo que ningún Nobel de Economía sacó 2 millones de personas de la pobreza en 3 horas. Nada, lo quiero mostrar. Ya hizo Johnny Aguirre algo que le molestó mucho al gobierno, que es esta mentira constante respecto de la cantidad de millones de personas que sacaron de la pobreza. Ayer ya fue el colmo. En un mismo acto, si van a mentir, pónganse de acuerdo, chicos. Al mismo acto, uno dice 12 millones y otro 14. Más o menos 2 millones de personas. Más o menos 2 millones de personas. Además, es mentira el de 12 y el de 14. Pero por lo menos mientan con el mismo número. Bueno, ayer quedó recontraexpuesto. Voy al tema Galperín, que me parece muy importante. Marcos Galperín es, repito, el empresario argentino más rico, nacido en la Argentina, pero que ha decidido vivir en Uruguay por la sencilla razón de que así elude impuestos. Impuestos patrimoniales, de dividendos, de rentas. Entonces, se va a Uruguay y no paga los impuestos en la Argentina. Lo hizo personalmente, lo hace su empresa también. Ustedes saben que Mercado Libre no está creada en la Argentina originariamente, está creada en Delaware. En el año 1999, Delaware es una guarida fiscal que se utiliza también para eludir impuestos. No es que funciona en Delaware. Mercado Libre simplemente tiene una casilla postal. Les recomiendo que vean la película La Lavandería, ¿sí? Meryl Streep. ¿No la vieron? No. Oh, Meryl Streep y Antonio Banderas. No. Y básicamente le pasa esto. Una señora tiene un accidente con su marido, tienen que buscar la aseguradora que les pague, y cuando le dicen dónde está, le dicen en tal lugar, cuando hay una casilla postal en una isla caribeña. O sea, no existe Mercado Libre allá.
Lo hacen para, después con contadores muy creativos, hacer pasar las ganancias por los lugares de baja tributación, baja o nula, como Delaware, como Isla Caimán, como Suiza, como algunas zonas de Uruguay, y eso es lo que hace Galperín, que además controla la parte de las acciones que él tiene. Él no es el dueño de Mercado Libre. Él tiene, repito, la última vez que me fijé, más o menos el 7% de las acciones, y según los informes que presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, los controla a través de Galperín Trust, que está en Suiza, otra guarida fiscal, y a través de otro trust con leyes de Nueva Zelanda, donde obviamente no hay mercado libre, pero el hombre encontró ahí otra forma de eludir impuestos en la Argentina. Cuento todo esto porque ayer agarró Galperín y Milei una discusión que tuvieron muy interesante nuestros queridos colegas Gaby Sued y Diego Iglesias. A ambos dos les mando un gran abrazo. Y que se pusieron a hablar de lo que debería, creo, ser yo si fuera un asesor electoral, cosa que no soy, el tema de campaña, que es ¡cobrémosles impuestos a los ricos! Bueno, esto charlaban Gaby Sued y Diego Iglesias. En tus términos, la batalla cultural es aumentar impuestos. Sí, definitivamente, porque para eso vos necesitas cierta espalda y cierto consenso social. Así como en aquel momento, cuando Néstor Kirchner asumió, pudo reformar la Corte Suprema de Justicia porque había un consenso social que lo empujaba a eso y lo apoyaba en eso, entre otras medidas que tomaron. Acá me parece que pasa lo mismo. El gran tema de este tiempo histórico, no solamente en Argentina, sino en gran parte del mundo, es que los ricos y los ultra ricos han logrado instalar esto de que no nos tienen que cobrar más impuestos. Y no nos tienen que cobrar más impuestos porque han logrado instalar que si nos cobran más impuestos, generamos menos trabajo. Si nos cobran más impuestos, destruir riqueza. Si nos cobran más impuestos, me voy a vivir a otra zona en donde me cobren menos impuestos. Lograron que un pobre diga eso. Bueno, ahí está, ¿no? Por eso digo que ahí está el gran éxito temporario. Siempre son temporarios los éxitos, no creo que nunca nada sea definitivo. Lo que sí creo es que si no se pone en tela de juicio eso, si no tenés dirigentes políticos con convicción y con audacia que digan, che, córtenla, esto es falso, es mentira que los ricos y los ultra ricos tienen que pagar menos impuestos, vamos a cobrarle más impuestos. Si no hay gente que haga eso, bueno, tampoco se va a disputar la narrativa. Excelente. Diego Iglesias 2027, te digo, Estoy para Dieguito, que además tiene siempre una frase, también esto pasará, que le gusta mucho a mi mamá. Así que, de paso, lo cita. No, de verdad, ese es el gran tema. Es el gran tema. Y es tremendo que estos estúpidos y peligrosamente ricos ponen mucha plata en el sistema de medios para que esto no se discuta. Porque no se trata de sacarles toda su riqueza, esto no es la Revolución Francesa ni nada de eso. Es simplemente tener una sociedad un poco más lógica, más justa. No lo dice Diego Iglesias, lo ha dicho muchas veces Warren Buffett, que es el tipo que en general todo el mundo financiero idolatra, porque es el que le ha invocado siempre en hacia dónde va el mundo. Y Warren Buffett tiene una frase, es un tipo bastante lacónico cuando habla, y tiene frases muy interesantes. Él ha dicho, por ejemplo, que le causa gracia decir que la lucha de clases se terminó. Dice que nunca se terminó, solo que siguieron peleando solo ellos y van ganando. Son uno de los tipos más ricos del planeta. Y tiene otra frase muy conocida que es: yo pago menos impuestos que mi secretaria. ¿Por qué? Y porque tengo la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, yo no tengo ingresos. Warren Buffett no tiene ingresos. Tiene riqueza. Tiene patrimonio. Paolo Roca no tiene un sueldo, chicos. Galperín no con un sueldo. Tienen riqueza. Tienen plata. Tienen acciones. Y tienen además contadores muy creativos. Entonces, de lo que se trata es ir a buscar cómo cobrarle a esas riquezas que tienen la posibilidad de hacer cosas que nosotros, que básicamente cobramos un sueldo, no tenemos. Cuando nosotros cobramos un sueldo, pagamos impuestos. Cuando nosotros consumimos, pagamos impuestos. Y todas estas personas, a nivel personal, no lo hacen. Ahora les voy a mostrar estadísticas que salieron en las últimas horas. Pero quiero tomar esto de Diego Iglesias y Gaby Sued, que me pareció extremadamente interesante, porque lo tomó el presidente además. Y Milei agarró este video y dijo: relato envidioso. Y cita, ¿no? A Mises sostenía que el conocimiento de economía llevaba al liberalismo. A su vez, Hayek afirmaba que si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Por ende, no sorprende que un zurdo ignorante quiera robar la riqueza de los exitosos. Chau. Esto es genial porque es como citarse a sí mismo.
¿no? Yo digo que si no pensás como Diego Iglesias sos un tarado. Bueno, entonces es una ley universal. Mirá, no es una ley universal. Pero no solo se enganchó Milei, sino que a Milei le contestó Galperín. Esta es la respuesta de Galperín al tuit de Milei. Y Galperín dice, sacándole, yo tuve que poner el coso porque a mí me tiene bloqueado Galperín en Twitter, no le gustan las cosas que ponemos. ¿Qué va a hacer? Sacándole el 100% del patrimonio a todos los más ricos, no se pagan ni 6 meses del presupuesto de un año del Estado. La batalla ricos versus pobres la inventaron los zurdos para hacerse del control del Estado y convertirse en mega ricos y perpetuarse en el poder. Saben que por sus capacidades en el sector privado no podrían manejar ni un kiosco. Zapatero es la última muestra de esto. Hay que repasar un poco la biografía de Galperín, que tomó la precaución de nacer rico. Mala nuestra. Pues él nació en una familia de mucha guita. Esa historia de yo me armé en un garage, claro, era en el garage del edificio de su papá, que tenía todo el edificio. ¿Y qué hizo? Copió una idea de otro. La copió bien. Copió eBay. Y después se fue quedando con los competidores. Y fue comprando empresas que inventaban cosas y él se las quedaba. ¿Fue inteligente? Fue inteligente. ¿Es un tipo capaz? Es un tipo capaz. ¿Funciona el producto que él tiene? Funciona. No estoy diciendo que sea un mal empresario. ¿Sí? Ahora, no es que simplemente ha sido capaz por su éxito. A Galperín le bancaron 7 años de balances negativos. ¿Vos podés vivir 7 años en negativo? ¿Alguna pyme, alguna empresa puede vivir con 7 años de balances negativos? Dale, yo me puse a ver eso. Hay un muy buen libro sobre el mundo Mercado Libre que publicó Ediciones Continente, compilado por Julián Sicari, donde está toda esta información. Entonces no es que él se hizo de la nada y de repente es el mega magnate. Ahora, contesta Galperín y Milei cita a Galperín y dice claridad meridiana. Claridad meridiana. Y se suma Toto Caputo y dice jaque mate. Jaque mate. A lo cual le contesta Diego Iglesias, nuestro candidato presidencial. Dice, tus datos son tan falopa como tus intervenciones en el debate público, Marcos Galperín. Lo que sí es cierto es que el presupuesto estaría mejor si vos, que sos un ultra rico, tuvieses tu residencia fiscal acá y Mercado Libre no se llevara subvenciones que ya no necesita. Esto sigue pasando. La Argentina le sigue regalando a Marcos Galperín cientos de millones de dólares por año por un plan de economía del conocimiento, que en su momento era para que se desarrollaran empresas de economía del conocimiento. Mercado Libre no es una empresa tecnológica. Mercado Libre es una empresa financiera. Su negocio es financiero, hace intermediación financiera, y el gran logro de Galperín, entre otros tantos privilegios que tiene, es que opera como un banco sin tener las regulaciones de un banco. Galperín no cumple los estándares bancarios. Cuando vos pones plata en Mercado Libre, no está garantizada como si está garantizada en un banco. Esto no es una publicidad de los bancos, tendrán sus quilombos los bancos. Lo que digo es que si el banco quiebra, vos tenés el Banco Central de respaldo. Si Galperín quiebra, no hay nada de respaldo. Como no funciona como un banco, no paga los sueldos bancarios. Esa es otra linda ventaja. No informa sobre lo que hace, pero opera como un banco. Y ha acumulado una fortuna estúpida y peligrosa. Este gráfico que les voy a mostrar lo compartió Cristian Girard, que es el titular de ARBA, de la Agencia Recaudatoria de la Provincia de Buenos Aires, cuando se conoció la última lista de Forbes, ¿vieron? De los multimillonarios. Entonces agarró la parte de los argentinos. En la última lista estaba primero Pablo Roca, con un patrimonio de 7.300 millones de dólares. Y segundo, Marcos Galperín, ahí cerquita por 7.200. Esto va y viene porque depende de la evaluación de las acciones de ese día. Por ahí un día Mercado Libre vale más que Techint y se altera, pero están ahí Roca y Galperín. El tema es el cálculo que hizo Cristian Girard de cuánto tardarían Paolo Roca y Galperín en gastar toda su fortuna si gastaran $100.000 por día. $100.000 por día. Imagínense ustedes gastarse un depto por día, ¿no? Bueno, Marcos Galperín tardaría casi 200 años si se gastara $100.000 por día y aún así le quedaría $1 millón, que es más de lo que vamos a tener todos nosotros, ¿no? $100.000
por día. Entonces, ya no se trata acá de ser exitoso, de ser buen empresario. Ya es una plata que no sirve ni siquiera para comprar cosas. ¿Cuántas cosas podés comprar? Lo más caro, siempre cuenta Nicolantos, que te podés comprar es un superyate, vale 400, 500 millones de dólares. Se puede comprar 7. Entonces, ya no es plata para comprar cosas, ya no es plata para hacer cosas, ya no es plata para invertir. Es poder. Ese dinero que está ahí no es dinero que tienen ellos para gastarlo y usarlo, porque no lo pueden ni gastar ni usar. Es dinero para decidir sobre nuestras vidas. Por eso fue tan importante en la encíclica del Papa, que puso, en una de las frases, puso, acá hay una discusión entre poder tecnológico y derecho a gobernar. Acumulan todo ese dinero, acumulan todo ese capital para atentar contra las democracias. Y discuten quién puede gobernar en función de toda esa plata que acumulan. ¿Y por qué la acumulan? Porque nos cobran de más. Toda esa plata se la dimos nosotros, no la generó del aire. Y se la dimos nosotros por transacciones que hacemos con ellos que son absolutamente usurarias. Pues yo no estoy en contra de los empresarios. Estoy en contra de los empresarios usurarios. Y puntualmente en el caso de Galperín, que no produce nada. Galperín no produce una remera, Galperín no produce unos botines, no produce nada de lo que vende. Nada. Galperín simplemente es un intermediario que hace negocio financiero entre el que produce y el que compra. Y crea un falso mercado, porque antes cuando vos ibas al mercado, que es el gran invento del capitalismo, vos ibas al mercado. Y había alguien que había hecho algo, y vos ibas a comprarlo, y era mano a mano. Galperín desarmó ese mercado. No hay mercado, es mentira. Galperín decide qué te ofrece, a cuánto te lo vende, depende quién seas, te lo vende a un precio o a otro. Te cambia, recién mostraba María, las condiciones en las cuales te lo vende. ¿En qué cuota? Lo decide todo Galperín. Y Galperín no lo hizo y no lo va a comprar. Entonces, se está concentrando una cantidad de poder en un solo tipo que es realmente muy lesivo para la democracia. Ahora, Galperín es el nuestro, hay en todo el mundo. Uno de los tipos más ricos del mundo es el tipo que compite con Galperín, que es Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Y escuchen, porque dice lo mismo. No quiero pagar yo más impuestos. Mirá. Y Elizabeth Warren ha insistido en esto repetidamente, creo que lo ha dicho en referencia a ti y a otros, que pueden pagar una tasa impositiva más baja, aunque paguen una suma enorme de impuestos. Yo no pago impuestos, no es verdad. Pago miles de millones de dólares de impuestos. Y es otra vez, si la gente quiere que pague más miles de millones, tengamos ese debate. Pero no finjas, ya sabes, que eso va a resolver el problema. Podrías duplicar los impuestos que pago y no va a ayudar a ese maestro en Queens, te lo prometo. Tú no puedes conectar esas dos cosas, no lógicamente. ¿Por qué es tan caro el alquiler? Hace poco vi que alguien culpaba a Airbnb. A ver, Airbnb no es la causa del alquiler caro. Lo que realmente está causando el alquiler alto es la intervención del gobierno. Ese es Jeff Bezos, uno de los tipos más ricos y poderosos del planeta. Hay mucha investigación al respecto que muestra que eso es falso. Por ejemplo, un trabajo de Oxfam que muestra cómo el aumento de la riqueza de estos 1.000 millonarios, que son los que tienen más de 1.000 millones de dólares, que se ha exponenciado, se ha casi triplicado en los últimos 10 años. Por eso el nivel de aceleración que ha tenido esto es brutal. Coincide con la aceleración de la cantidad de gente con inseguridad alimentaria. Sí hay conexión. Cuanta más concentración y desigualdad hay, más gente se queda sin morfar. Y eso es cuando, viste, che, estamos en una etapa civilizatoria espectacular. Yo no sé, la verdad, porque es el único momento de la historia de la humanidad que alcanza para todos y la mitad no tiene para morfar. No sé cuán evolucionados estamos. Este gráfico cruza eso. La riqueza de los 1.000 millonarios y el aumento de la inseguridad alimentaria. ¿Y saben qué? Van igual. Sí afecta. Hay otro investigador que se los he recomendado muchas veces, es un tipo que es muy activo, escribe mucho, es muy activo en redes también, que se llama Gabriel Zuckman, que se especializa en esto. Tiene un gran libro que se llama La riqueza escondida de las naciones. Su nombre indica eso.
¿Dónde se esconde la riqueza de las naciones? Y se esconden guaridas fiscales. ¿Quién las esconden? Los Jeff Bezos, los Galperín, los Roca, los Mañeto, que esconden su riqueza de los países. Y después dicen, ah, mirá qué mal que anda la educación, mirá esa ruta no alcanza. Claro, pues la esconden ustedes la plata. Pon este gráfico que compartió Gabriel Zuckman. Les repito, síganlo en redes, es muy interesante. Porque habla de el caso de los billonarios en California. California es el hogar de Silicon Valley, es el hogar donde nacieron los Peter Thiel, los Bezos, los Elon Musk, toda esa banda. Y es, como les decía temprano, un estado norteamericano que si fuera considerado un país, sería la sexta economía mundial. O sea, estamos hablando de un lugar muy importante. Muestra en este gráfico, esta es una nota que publicó en el New York Times también, cómo creció el dinero de los 1.000 millonarios, ¿sí? Que representan el 0,0002% de la población de California. Y fíjense cómo desde 1982 hasta hoy el crecimiento es violentamente para arriba, pero es violentamente para arriba sobre todo en el último siglo, a partir en los últimos 5 años, a partir de la pandemia. Post pandemia, el dinero de estos tipos se recontra multiplicó. Entonces, ¿qué están discutiendo en California? No en Cuba, en California. Vamos a cobrarle impuestos a esta gente. Pon el siguiente coso. ¿Por qué? Porque pagan poco. Porque pagan poco. El número, perdón que lo voy a buscar porque me lo anoté ayer y no lo... El número es tremendo porque son muy poquitos, son apenas 250 familias en ese estado que, como les digo, es el más rico de esos Estados Unidos y pagan muy pocos impuestos. Esperen que llego. Acá está. La riqueza, esta riqueza de estos ultramillonarios no se traduce en que paguen los impuestos como corresponderían. Sus pagos de impuestos sobre la renta representan el 2,4% de los ingresos fiscales de California. Pero se llevan el 50% de todo lo que California genera. Y en el caso de los más ricos entre los más ricos, aportan el 0,07% de lo que generan, ni siquiera el 0,1% de lo que generan, ahí está el top 4, ese que está en el gráfico, por las sociedades offshore y los trucos contables que utilizan. Esto está pasando en Estados Unidos. Por eso, ayer les contaba de una nota que me mandó Pesky, creo que la tenemos, les voy a cambiar el orden, la nota del New York Times. Por eso es la placa número 32. Por eso es que Peter Thiel quiere venirse a la Argentina. Esta nota que les comentaba, que se llama El multimillonario tecnológico Peter Thiel, encuentra un nuevo refugio, Argentina. Se ha dicho que la llegada del empresario al país sudamericano está motivada en parte por su preocupación por el futuro de Estados Unidos y por compartir ideología con el presidente Milei. Pero lo que ponen las periodistas, que no llego a ver el nombre, vos lo tenías ahí, es que una de las razones por las que Peter Thiel quiere rajarse es porque él está en California y en California están discutiendo subirles los impuestos. 5%, tampoco tanto, Pero están discutiendo esto, subirle los impuestos. ¿Tenés ahí los nombres de las colegas? Sí, son dos. Es una colega que reporta desde Buenos Aires, que se llama Emma Bubola, y firma el artículo junto a Ryan Mack, que lo hace desde Estados Unidos. Bueno, es muy buena la nota, se las recomiendo, pero entre otras cosas plantea esto, que de lo que está rajando Peter Thiel es de lo que se está discutiendo en California, que es aumentarle un poquito los impuestos a los ricos. Esa es la discusión en este momento. Y por eso, vuelvo a Galperín, es estúpido y peligrosamente rico. Porque repito, ni Galperín, ni Peter Thiel, ni Elon Musk, ni nada, les va a pasar nada si se les cobra un poquito más de impuestos. Van a seguir siendo los tipos más ricos del mundo, sus hijos lo van a seguir siendo, sus tataranietos lo van a seguir siendo. Ahora, la discusión acá es reducir la desigualdad. Ayer mostrábamos el informe de Danny Steingart, donde muestra que el problema nuestro de la Argentina no es un problema que somos un país poco desarrollado. Es un problema de que la riqueza está mal repartida para el nivel de desarrollo que tenemos. Y ahí sí, lamentablemente, estamos
en el puesto número 1 del mundo. Somos la región, Latinoamérica, que peor reparte la riqueza que genera por el nivel de desarrollo que tiene. Y esta discusión con Galperín, por eso es muy interesante lo que pasó con Axel Kicillof. Porque vos decís, ¿qué puedo hacer yo frente a Galperín? Que es tan poderoso. Bueno, se metió Axel Kicillof en la discusión. Y me parece muy interesante. Porque una de las cosas que hace Galperín es romper las reglas del mercado y hacer lo que se te cante, lo que se le cante. Recién lo mostraba María, lo resumo, pero básicamente la provincia de Buenos Aires detectó que los usuarios de Mercado Pago son sometidos a prácticas usurarias por fuera de la ley y por fuera de los derechos del consumidor. Te cobran lo que quieren, te ponen las reglas que quieren, te cambian las reglas cuando quieren, vos sos responsable de todo y ellos se corren de cualquier responsabilidad cuando son los que intermedian entre vos como consumidor y un producto que vas a comprar. Bueno, ¿qué hizo Kicillof? Le dijo, ¿sabés qué? O cumplís con los derechos del consumidor o te pongo una multa. Y esto va a ser una pelea fuerte. Porque acá ahí está la noticia. Kicillof intima Mercado Libre con multas millonarias por prácticas abusivas a los usuarios. Para mí es una de las noticias importantes, porque acá es una vez más que te muestra que necesitamos el Estado. Es el Estado el que puede intervenir frente a un mega rico, ideológicamente perverso, que decide tener prácticas abusivas y estamos indefensos si no tenemos al Estado. Bueno, en este caso no tenemos al gobierno nacional, que dice que está 100% de acuerdo con Galperín, sino que está la provincia de Buenos Aires, que dice, che, pará, por lo menos a los bonaerenses no les hagas esto. Y estas prácticas abusivas, yo le he hablado incluso con grandes empresarios, que me dicen, a mí también me caga Galperín. Me acuerdo de un gran empresario que publicitaba cuánto de su producto se quedaba cada parte, cuánto de impuestos, cuánto de rentabilidad y cuánto Galperín. Y de rentabilidad le quedaba, me acuerdo, 4 o 5%, y Galperín se le llevaba el 8%. Y cuando yo hice, le digo, ¿Galperín gana más que vos y lo producís vos? Sí, me dice, pero decilo bajito porque si se enoja me saca. También le tienen miedo a los empresarios. También le tienen miedo. Y repito, es estúpida y peligrosamente rico, porque no hay posibilidad de tener un país serio manejado por Mercado Libre. Él dice, si ustedes no hubieran sido ricos no manejarían ni un kiosco. Mirá, los países se manejan con una lógica distinta que una empresa como Mercado Libre, a la cual le han regalado muchas cosas. Le regalaron, por ejemplo, el monopolio del QR. Durante muchos años, el único que podía tener el QR en los comercios era Galperín. ¿Por qué? Bueno, por su influencia sobre el Estado. En la Argentina, el Banco Central tenía un sistema parecido al de Brasil con Pix. Pix, en Brasil, los que han estado, y si no les cuento, es una forma de pago que va de un DNI a otro DNI, sin intermediarios y sin comisiones. Cuando vos pagas con Mercado Pago, no va de vos al que le comprás, va de vos a Galperín al que le comprás. Galperín en el medio labura la guita, se queda además con un porcentaje y recién un par de días después se la da. ¿Es muy difícil tecnológicamente tener Pix acá? No. La verdad que no. ¿Por qué no tenemos Pix acá? ¿Ah? Entonces, esta fortuna que hizo Galperín, que dice que nosotros no manejaríamos ni un kiosco, no es así. Es como un Estado que decidió beneficiarlo a él. Le dio plata, no lo controló, le dio un monopolio, le permite violar la ley. Así cualquiera. Así cualquiera. Ahora, si cumplimos las reglas como nosotros las cumplimos, es otra la discusión. Por eso, repito, es interesante cómo se metió Kicillof en todo esto. Voy a lo último, porque así como les decía, Galperín no hace nada, no produce nada. Estamos en un momento donde la industria está muy mal. Muy mal. Ayer salió un informe de la UIA, del Centro de Estudios de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, que está acá en pantalla, y está casi todo en rojo. Y comparado con 2022, que fue el año que salimos de la pandemia, los despachos de cemento están 22 puntos abajo, el índice Construya 30 puntos abajo, la producción de autos 12 puntos abajo,
La metalmecánica 16 puntos abajo. El consumo de energía de grandes usuarios 4,6 puntos abajo. La producción de bebidas 15 puntos abajo. La faena vacuna 4 puntos abajo. La liquidación de divisas agroindustriales 30 puntos abajo. Comparado con ese gobierno horrible que había antes. Todo está abajo. Si comparás con 2025, con el año pasado, casi todo también está en rojo. Y si comparás con el mes pasado, también casi todo está en rojo. Esto es lo que está pasando según la Unión Industrial Argentina. Entonces vos decís, ayer el titular de la Unión Industrial Argentina debería estar como loco. Bueno, no. Porque ayer el gobierno aprobó el RIGI. ¿Se acuerdan el caso de la minera San Jorge en Mendoza? Que hubo toda una movida de los mendocinos, que se votó, que cosas. Bueno, ayer el gobierno aprobó el proyecto San Jorge en Mendoza. ¿Saben de quién es el proyecto San Jorge? Del presidente de la UIA. Entonces a él no le preocupa mucho que no haya industria, porque se transformó en empresario minero. Y logró que el gobierno primero le aprobara la posibilidad de hacer el emprendimiento en San Jorge y ahora le aprueba un RIGI para sacar los minerales de ahí pagando menos impuestos. Ese es el presidente de la Unión Industrial Argentina, se llama Martín Rapalini. Y forma parte del consorcio del proyecto San Jorge en Mendoza. Por eso no está preocupado por la industria. Porque ya no es industrial, es minero. Y el RIGI ni siquiera lo obliga a él, que era presidente de la UIA, a contratar industria local. Le permite traer todo de afuera. Entonces, yo pongo lo de Galperín estúpidamente peligroso porque es la figura. Ahora, ayer había un montón de empresarios aplaudiendo a Caputo, aplaudiendo a Milei, el presidente de la UIA mirando para otro lado. Hay muchos estúpida y peligrosamente ricos que están siendo parte de esto y la verdad que no va a funcionar mucho así. Los números son clarísimos. Los números son caída del consumo, los números son caída del empleo, los números son cada vez más inflación. Y por eso, insisto, ya que se viene el año electoral después del Mundial, sería bueno que empiecen a discutir estas cosas. Y si no, las discutiremos nosotros, como hizo Diego Iglesias y Gaby Sued, que tanto molestó al gobierno y a Galperín. Bueno, 9:23. ¿Cómo la ven, compañeros? Yo te veo como asesor. ¿Asesor de quién? ¿De Galperín? Y lo que habla... No. También, ¿por qué Para no? un lavado de imagen. Esa no la había visto, no la vi venir, ¿eh? ¿Por qué no? No. No sé si Galperín Bueno, no sé. querría. Había unos que